Miles de vacas, ovejas y caballos pastan bajo las líneas de red eléctrica en la montaña leonesa. Un desbroce natural de vegetación en el que participan 8 explotaciones ganaderas. Es la iniciativa Pastoreo en Red. Hoy les vamos a mostrar cómo funciona. Buenas tardes, también les hablaremos de un nuevo choque entre las comunidades y el Gobierno central, esta vez por la sanidad. Se está negociando el convenio marco y las autonomías piden que no les quiten competencias y reclaman más fondos para la gestión de los hospitales y de las plantillas. Diego Cano. Las comunidades reclaman de forma prácticamente unánime mantener esas competencias. A la salida de la reunión, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, incidía en lo necesario de presentar una memoria económica para cifrar esos fondos, esos gastos, y en que no van a permitir desprecios por parte del Ministerio. Las Cortes de Castilla y León no van a tramitar la Ley de Derechos al final de la vida. PP y Vox han rechazado la propuesta del Partido Socialista en un pleno en el que también se ha hablado de menores no acompañados. Ana Rayaces. Sí, Vox se ha quedado solo defendiendo su política de retorno de menores migrantes no acompañados. La propuesta ha causado asco entre la oposición. Incluso el Partido Popular dice que es ilegal. Analizaremos con asesores fiscales las consecuencias en las rentas de la subida del salario mínimo. Las retenciones por el IRPF afectarán sobre todo a los jóvenes sin cargas. También repercutirá en las empresas, que tendrán que hacer frente a un sobrecoste de 80 euros por trabajador. Estaremos en Palencia con los vecinos de este edificio. Se les está derrumbando la fachada y tienen que hacer frente a una derrama de 1 millón de euros. La zona está acordonada. Los cascotes caen desde las últimas plantas con una altura de entre 8 y 11 pisos. Hoy tenemos cambios en el tiempo. Esta tarde se irán abriendo claros y parece que remitirán las lluvias, Sergio. Así es, Antonio. Van a ir ganando protagonismo esos cielos despejados y las lluvias, al contrario, quedarán relegadas a un segundo plano. Eso sí, será un día más fresco, con las máximas moviéndose entre los 9 de Ávila y los 12 de Zamora. Estaremos en el Louvre, en París. Un investigador gallego, Francisco Prado, ha conseguido que se reconozca el origen, hasta ahora desconocido, de esta pieza románica. La escultura procede de la Colegiata de San Isidoro de León. Reunión esta mañana de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. Se está negociando el convenio marco, el que regula la gestión de los hospitales y el funcionamiento de las plantillas de médicos y enfermeras. Las autonomías están muy descontentas. Consideran que el Ejecutivo les deja al margen de un sector en el que son ellas las que tienen todas las competencias. Diego. Sin negociación de ese estatuto marco, con tensiones. Las comunidades están de acuerdo en que hay que reformar esa norma, pero afean a la ministra que no se haya contado con ellos para redactar ese primer texto. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, incidía a la salida en que las comunidades autónomas muestran unánimemente su rechazo a cualquier pérdida de competencias y en lo vital de presentar una memoria económica que cifre los gastos. El consejero hablaba de miles de millones de euros. Desde el Ministerio sostienen que siguen el procedimiento habitual y ponen el foco en continuar negociando. Hemos visto a la ministra contra la pared, hemos visto a la ministra, la hemos afiado todos, la metodología que ha tenido a la hora de realizar este acuerdo, este borrador del acuerdo marco, y desde luego no estamos dispuestos a continuar con una política de desprecio hacia el Consejo Interterritorial. Si nosotros hubiéramos retomado las negociaciones del Estatuto Marco sin un texto, se nos achacaría que fuéramos a las negociaciones sin un texto, y haberlo hecho con un texto parece que se achaca que hemos trabajado un texto sin contar con las comunidades autónomas. A través de las redes sociales, la ministra de Sanidad difundía este mensaje el pasado 20 de enero. Dado que ha habido filtraciones interesadas y tergiversaciones de la realidad, me veo en la obligación de aclarar ciertos puntos. Una aclaración que no convenció a los sindicatos. Algunos señalaron incluso al propio ministerio como el filtrador del borrador del nuevo Estatuto Marco. Esto es una agresión total a todos los médicos en su profesión y en sus condiciones laborales y económicas. El pasado lunes se manifestaban en toda España ante las delegaciones de gobierno. Lo que nosotros queremos es un estatuto propio que reconozca nuestra especial singularidad. ¡Queremos descansar! Y hasta que lo consigan, seguirán con las protestas. El jueves 13 nos vamos a concentrar enfrente al Ministerio de Sanidad. Hoy han anunciado que posponen cualquier negociación hasta que la ministra no esté presente en las reuniones.
En el Pleno de las Cortes, el protagonismo se lo han llevado dos de los temas que también encabezan el debate nacional. Primero, la vivienda, con el rechazo de PP y Vox a las propuestas del PSOE. Pero también se ha tratado la proposición de Vox sobre menores no acompañados. Volvemos contigo, Ana. Sí, Vox se ha quedado solo con su propuesta de devolver a los menores migrantes no acompañados a sus países de origen, una propuesta que ha sido calificada esta mañana aquí en el debate parlamentario como racista e ilegal. La Junta dice que cumple con su obligación, con su deber de acogerlos, pero pide financiación al Gobierno central. Vox se ha quedado solo defendiendo su política de retorno de menores no acompañados. La solidaridad no es excusa para dejar de respetar el ordenamiento jurídico. Una propuesta que, según el Partido Popular, roza la ilegalidad porque atenderles, dicen, es una obligación. Deberían dirigir sus críticas al Gobierno de Sánchez, al Gobierno de España, que no facilita la financiación suficiente. Cuesta mucho más mantener a un vago como Santiago Abascal que proteger e integrar a menores no acompañados. La vivienda ha sido otro de los asuntos que se ha debatido hoy. El PSOE exige a la Junta un plan autonómico. Un parque público propio de vivienda en alquiler asequible de 5.000 viviendas a lo largo de los próximos 2 años. El Partido Popular niega que la vivienda sea un problema en Castilla y León. La oferta de vivienda ha caído a mínimos y los precios de vivienda han subido a máximos. Pésimos resultados de la ley de vivienda. Y por unanimidad ha salido adelante la reivindicación de los populares sobre el corredor atlántico. Sin un corredor atlántico bien desarrollado, condenamos a nuestra comunidad. Con críticas de toda la oposición al trabajo de Luis Fuentes, el que fuera presidente de las Cortes con Ciudadanos y ahora delegado del corredor. 36 reuniones ha tenido el delegado del corredor atlántico en 2024. Menos de 3 al mes. Y un anuncio que llegaba desde la bancada socialista. El tan esperado plan director de este corredor, apúntelo en su agenda, señor consejero, llegará en el mes de marzo. Las Cortes han rechazado debatir la ley presentada por el Partido Socialista sobre los derechos de las personas al final de la vida. PP, Vox y los procuradores no adscritos han dicho no a su tramitación. El PSOE defiende que esta ley iba a servir para dar garantía jurídica a los profesionales sanitarios. Los populares se oponen porque dicen siembra muchas dudas y se acerca a la regulación de la eutanasia. Y después de esa votación, el Pleno ha terminado con tensión. Francisco Igea, impulsor original de la propuesta, ha sido expulsado del hemiciclo por sus reproches e insultos al presidente de la Junta. Señor Igea, le llamo al orden por tercera vez. Abandone el hemiciclo. ¿Cómo te vas a hacer fotos con los enfermos? Sin vergüenza. Señor Igea. Antes de conocer el resultado de este debate, la Asociación Derecho a Morir Dignamente ponía el acento no tanto en esta propuesta como en la necesidad de que el sistema, que ya ampara una norma estatal, se refuerce, que cuente con los recursos suficientes para garantizar a quienes lo soliciten un final digno. La proposición de ley está bien, pero lo importante no es escribir un papel, lo importante es tomar medidas para mejorar la calidad de la muerte de la ciudadanía. Y ese es el reto que tiene que asumir el Gobierno de Castilla y León. Les hablamos ahora del ex portavoz de Vox en Salamanca, que va a denunciar a 2 concejales del partido por presuntamente haberlo difamado. Son consecuencias de las crisis de esta formación, como la que terminó con la suspensión de 2 procuradores en las Cortes. Hoy emplazan a Abascal a que se desdiga de sus acusaciones de que se han dedicado a filtrar información de Vox. Que hemos informado leal, puntual, completa y discretamente de todas las situaciones problemáticas, inmorales y rayanas en la ilegalidad. No lo vamos a dejar, ya lo hemos dicho, claro. Ellos seguirán insistiendo porque ha sido un despido improcedente. Donde no hay libertad, la organización no puede respirar y la autoridad se disipa. La propuesta del alcalde de León, recordarán, buscando un encaje jurídico para independizarse de Castilla, no ha encontrado aliados en el Bierzo. El presidente del Consejo Comarcal ha dicho hoy que tiene poco recorrido. Olegario Ramón ha acusado en cambio a la Junta de que proliferen este tipo de iniciativas. Creo que la Junta tiene que esos desequilibrios claros territoriales, acabar con ellos, y mientras no lo haga, seguirá creando una fábrica de independentistas. De todos modos, también quiero dejar claro que ese tema del leonesismo y del León solo, del Manzanal para acá, tiene poco seguimiento.
Hoy se reúne en Madrid el Comité Técnico Permanente de Evaluación, un paso previo al Consejo de Política Social y Financiera en el que se van a discutir los criterios del nuevo modelo de financiación autonómica. La nueva propuesta de financiación autonómica ha tensionado a las comunidades por el modelo singular para Cataluña. Es un atentado contra la igualdad, contra la solidaridad, y nosotros que defendemos la igualdad y la solidaridad no podemos ir a gusto a un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se vaya con las cartas marcadas. Las comunidades se quejan de que Hacienda eliminase el criterio de despoblación para la nueva financiación en base a un documento remitido a las regiones en diciembre de 2021. No se ha vuelto a preguntar a los actuales gobiernos de las comunidades autónomas qué piensan sobre este asunto, y yo creo que si se hiciera esta reflexión se vería que muchos defienden la idea de que la despoblación cuente en el modelo de financiación autonómica. El Ministerio asegura que tan solo 3 solicitaban ese criterio, pero las comunidades defienden que son más. Hay que recordar que hay una declaración, que es la Declaración de Santiago, en que 8 comunidades autónomas firmamos un documento para defender la despoblación como criterio de reparto de estos fondos. Además, consideran imprescindible definir técnicamente el coste de la prestación de los servicios sociales, es decir, cuánto cuesta la educación o la sanidad en función de la dispersión o de la edad media. Y de momento el Gobierno no rectifica y sigue defendiendo que la subida del salario mínimo obligue a tributar por IRPF a quienes lo reciben. Ayer PP, Sumar y Podemos presentaron iniciativas para evitarlo y hoy se esperaba que la ministra de Hacienda hablara sobre ello en el Congreso, pero no ha asistido al estar enferma. Aún así, este asunto ha estado muy presente tanto en los pasillos como en el cara a cara Feijóo-Sánchez. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% del salario mínimo interprofesional. El 61%. Con ustedes siempre en contra. Deseándole una pronta recuperación a la ministra de Hacienda. Supongo que sufre una indigestión después de haberse tragado todas sus palabras y después de hacer que paguen impuestos las personas que cobran el salario mínimo. Repase usted la discusión que tuvimos el año pasado, que fue idéntica a esta. Sumar siempre ha defendido lo mismo. Y repasen ustedes sus crónicas. Y lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo. Pues los choques nunca son agradables, ¿no? Pero de todas formas debiéramos entender que en este país todos los salarios tributan. Hacienda obligará a una parte de las rentas bajas a tributar por primera vez por el SMI, el cual ahora subirá hasta los 16.576 euros anuales, lo que supone 700 euros al año más por persona. Al haber subido el salario mínimo, hace que superemos los mínimos y que entremos en la obligación de presentar declaración de la renta, y además va a salir con cuota. Por ese diferencial se cobrará un IRPF que llegaría a los 300 euros, retenciones que afectarán especialmente a personas solteras y sin hijos. También a las mujeres, por desgracia es así, hay que decirlo, todavía hay más parte de la población femenina que está cobrando el salario mínimo. Y si ponemos el foco en las empresas, estas también tendrán consecuencias. La subida de 50 euros mensuales implica para ellas un coste salarial de más de 80 euros al mes. Evidentemente, todo el resto de impuestos y de tasas van en proporción al salario. Entonces, al subir el salario, el porcentaje que paga el trabajador y que paga la empresa de seguridad social sube también. Por debajo de esos 16.000 euros anuales del salario mínimo están la mitad de los pensionistas de Castilla y León, unas 297.000 personas, aunque algunas de ellas están exentas de tributar por diferentes causas. Y hoy sí sale adelante el decreto ómnibus con la subida de las pensiones, los descuentos del transporte o las ayudas a los afectados de la Dana. Gracias a los votos de Junts se aprueba este decreto, que no es tan amplio como el que se rechazó hace 3 semanas. El PP, que entonces votó no, ahora lo hace a favor, y eso no le ha librado de las críticas del Gobierno, que por cierto también las ha recibido desde Junts. Señores del Grupo Parlamentario Popular, cuando ustedes votaron que no a este decreto ley, pensaron
que iban a hacer daño al gobierno y no se dieron cuenta que estaban ustedes haciendo daño a la gente. Y por eso cambian ustedes de voto, con unos argumentos tan cambiantes como ridículos. Señorías, el Partido Popular dijo: aprobaremos la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y las ayudas por la riada de Valencia. Y eso es lo que viene hoy. Es evidente, señorías, que nuestro apoyo a este Real Decreto no es un sí a regalar un palacete al PNV. Vostès han demostrat que prefereixen la coacció i el xantatge al diàleg i a la negociació. I amb nosaltres això no val. Rescates de montaña como estos se incrementaron un 21% en 2024, pasando de 171 a 207 gestiones en Castilla y León. Es una subida muy relevante en este tipo de emergencias que pone en funcionamiento el helicóptero de rescate de montaña que lleva tripulación sanitaria, coordinado con la Guardia Civil y el GREI. También han aumentado el número de llamadas al 112 referidas a peleas y agresiones y el número de avisos gestionados por ruidos y molestias. En torno a 900 emergencias diarias son las que se han atendido en el último año, lo que supone un 9% menos que en 2023. Natalia Fernández. Más de 962.000 llamadas se atendieron en 2024 por parte del 112. Supone un 4,7% de aumento en incidentes. La mayoría de esas llamadas son emergencias sanitarias en domicilio y también en la vía pública. También han aumentado las emergencias en la nieve y también en los rescates de montaña. Las más habituales son las atenciones sanitarias en domicilio. Estamos hablando de que son 101.847. También las atenciones sanitarias en vía pública, 41.839. Los accidentes de tráfico sin heridos, que son 16.730 emergencias atendidas. Problemas en Palencia por el derrumbe de la fachada de un edificio de 11 plantas. Los cascotes desde esa altura son muy peligrosos y el ayuntamiento ha tenido que acordonar la zona. Los vecinos tienen que hacer frente a una derrama posiblemente de 1 millón de euros. Marta Caña. Fue desde esta vivienda donde dieron la voz de alarma al comprobar que la ventana tenía una inclinación muy diferente. Como pueden observar, fíjense en la distancia que hay entre la pared de la vivienda y la fachada. Además, esto hace que caigan cascotes de manera continua en esta vivienda. Ahora mismo hay riesgo de desprendimiento y el edificio está vallado de manera completa. Ahora los vecinos piden ayuda para poder sufragar la cuantía de estas obras, que asciende al 1 millón de euros. El día a día de estos vecinos de Palencia ha cambiado por completo en la última semana. Cuando ya vi que la ventana se estaba abriendo más o menos y estaba muy inclinada, tuve que llamar a la policía y llamé al ayuntamiento, a urbanismo y demás. Esto es lo que ve Susana a diario: cascotes y ventanas totalmente separadas de la pared. No podemos utilizar las dependencias que dan a esa cara de acá. Pedro, el gerente de una empresa de revestimientos, está apuntalando la zona de manera altruista para evitar más desprendimientos. Si caen 1000 y pico kilos desde un 8º piso, es una bomba lo que cae al lado. Entonces lo que estoy intentando sujetar eso para que no tire más de lo que pueda caer de lo que está afectado. En un plazo de 15 días tendrán que presentar un proyecto al ayuntamiento para ejecutar las obras. Todavía no sabemos exactamente la solución que tenemos que hacer, porque primero habrá que desmontar, ver el problema y luego ver qué se hace. Reparar toda la fachada podría suponer una derrama cercana al 1 millón de euros. Aquí los que vivimos todos somos pobres y honrados, pero no tenemos dinero para poder pagar esto que nos piden. Llevamos 2 años pidiendo ayudas a la Junta de Castilla y León para que nos ayuden a reparar las grietas que hay en la parte de atrás y esta parte de aquí, pero no nos las están concediendo. Piden ayuda para poder sufragar este gasto y evitar que se desprenda la fachada del edificio. Reinaugurado hoy en León el Puente Canto en Sagún. Casi 1 millón de euros se han invertido para reparar la sillería de este puente románico, símbolo del Camino de Santiago, y acondicionarlo para el tráfico rodado. Ha estado más de un año cerrado para recibir este lavado de cara y garantizar su estabilidad y accesibilidad. En otra provincia, en la de Burgos, en Puente Dei, buscan apoyo económico para construir, en este caso, una pasarela junto a su puente más famoso. La mejor instantánea de Puente Dei se toma desde este estrecho puente en el que apenas cabe un vehículo. Y muchas veces pasa esto.
No tiene aceras y debido a su anchura, los vehículos más grandes apenas pueden esquivar al peatón. El espejo va a pasar aquí por el bigote rozando. Sí, que es peligroso. Bastante peligroso, sí. Y no digamos si hay niños. Los vecinos de Puente Dei llevan tiempo reclamando una solución. La gente está haciendo que si un selfie, que si una foto, que si vete para allá. Entonces están más atentos a la foto que si pasamos con un coche. Que para el ayuntamiento pasa por construir una pasarela peatonal paralela al puente. Arrancaría desde donde estamos aquí situados, va ovalada y va por encima de la barandilla. O sea, en el punto central podríamos tener la vista frontal del puente, la mejor panorámica, y finalizaríamos al otro lado del río. Esta nueva pasarela costaría unos 125.000 euros, por lo que el consistorio ya está buscando el apoyo de otras administraciones. Tenemos que recurrir a todas las administraciones que podamos para solucionar este problema porque el presupuesto nuestro no nos llega. Su intención es que la obra arranque el próximo año. Buscaremos los fondos donde sea, pero antes de 2027 la pasarela está hecha. En el corazón de las merindades, Puente Dei recibe al año a cerca de 60.000 turistas. Los animales de 8 explotaciones ganaderas pastan bajo las líneas de red eléctrica en la montaña leonesa. Son parte del programa Pastoreo en Red, promovido por Redeja, en el que las cabezas de ganado se encargan del desbroce de la vegetación bajo los tendidos eléctricos, una actividad que disminuye el riesgo de incendios y que mejora la biodiversidad. La fauna puede ser un gran aliado de la flora en la prevención de incendios. 8 explotaciones de León están realizando el control y mantenimiento de la vegetación bajo las líneas de alta tensión situadas en la montaña. Tener acotada la vegetación, los árboles a unas distancias y sobre todo las calles que no haya es muy importante. Porque crean senderos ecológicos que puede contribuir incluso a hacer pequeños cortafuegos. Entre más de 3.300 cabezas de ganado cubren una superficie de 65 hectáreas a lo largo de 28 kilómetros de las líneas eléctricas Soto-Robla y Velilla-Robla. Tenemos bastantes líneas de alta tensión y pastoreamos todas estas zonas. Cada vez que crece un poco, pues ellas lo comen y no llega a tener una altura ni se seca. Según los muestreos y datos recopilados, las zonas pastoreadas registran mayores datos de biodiversidad que otras áreas. Hay más artrópodos, más polinizadores y más unidades florales. Si tenemos una flora más enriquecida, nuestros animales comen mejor. Y todos disfrutamos de ello, que está limpio, los animales comen. Y Red Eléctrica yo creo que está más tranquila también porque no hay un peligro de incendio. Desde su inicio en 2022, Pastoreo en Red ha triplicado su superficie y sigue creciendo. Redella aspira a extenderlo a toda la montaña leonesa, consolidando así un modelo en el que la ganadería, la biodiversidad y la seguridad medioambiental van de la mano. Los tractores han llegado hoy a las Cortes de Castilla y León. Aprovechando el pleno, unos 300 agricultores de grupos independientes de toda la comunidad se han concentrado esta mañana con maquinaria frente a la sede. Piden al Gobierno regional apoyo para el sector, en concreto que paralicen los acuerdos de Mercosur y la discriminación entre comunidades autónomas, ya que aseguran que en Cataluña se han firmado unos acuerdos que benefician a sus agricultores. Estas reivindicaciones las han entregado en el registro de las Cortes. Que traten de parar los acuerdos del Mercosur votando que no, que se van a ratificar en estos meses y una vez que se ratifiquen va a ser la puntilla que van a dar al sector primario y en definitiva también vamos a pedir igualdad entre comunidades, ya que estos días los catalanes acaban de firmar unos acuerdos en Cataluña que creemos que nosotros también tenemos derecho a formar parte de esos acuerdos. El sector del transporte en Castilla y León lleva años sufriendo una grave falta de conductores. Se necesitan más de 1.000 profesionales y la cifra sigue aumentando porque la mayoría supera los 50 años de edad y está cerca de la jubilación. Para paliar este problema, la Asociación de Transportistas de Valladolid encontró una solución: contratar trabajadores de Perú, pero ahora su llegada está en el aire. Tenían todo listo para empezar una nueva vida en España. Empleo asegurado, contrato firmado y las ganas de subirse a un camión en Castilla y León. A veces algunas oportunidades solamente pasan una vez y yo quiero tomarla, quiero aprovecharla. Pero ahora su sueño tendrá que esperar porque los trámites administrativos están paralizados. Si el periodo máximo ronda como máximo son los 90 días, pues actualmente ya estamos en torno a unos 120 días, siendo Valladolid una de las provincias en las que hay más retraso. Se firmó un acuerdo para atraer a un centenar de conductores peruanos y cubrir así la falta de profesionales en el sector. Sin embargo, más de 40 de ellos siguen esperando porque sus expedientes están bloqueados en extranjería. No nos han dado una fecha en concreto, puesto que no saben
cómo se va a ir desenvolviendo. Y desde la Oficina de Extranjería justifican este retraso en el incremento continuo del número de expedientes que dicen se ha duplicado en los últimos 5 años. Aún así, las empresas necesitan que estos procesos se agilicen cuanto antes para no frenar su actividad. Está suponiendo camiones parados en campas, ralentización de todo el proceso. Y mientras las empresas esperan poder cubrir los puestos que necesitan, a miles de kilómetros, conductores siguen con las maletas listas, pero sin billete de salida. Durante 2024 se multiplicó por 2,5 veces el porcentaje de empresas con especialistas en inteligencia artificial en Castilla y León. Por contra, según el Observatorio Digital de los Economistas de Valladolid, el teletrabajo solo se aplica en el 27% de las empresas. Dos extremos de un mercado laboral que necesita mayores competencias digitales. Se van a producir en el mercado de trabajo muchas jubilaciones en los próximos años. La época del baby boom evidentemente nos está tocando de lleno y tenemos que empezar a incorporar a gente en las empresas formadas, con conocimientos, con competencias y habilidades en materia de digitalización. La planta de componentes eólicos de Siemens Gamesa en Ágreda entrará en parada técnica, según ha comunicado la empresa al alcalde de la localidad soriana. Lo hará durante 2 años hasta encontrar un producto que guste al mercado. Eso supondrá recortar la actual plantilla de 300 trabajadores, aunque aún la compañía no ha comunicado nada a los sindicatos. Las paradas técnicas sirven para realizar labores de mantenimiento o mejora. Ya no hay dudas, el Museo del Louvre en París expone una pieza escultórica procedente de la Colegiata de San Isidoro de León. Lo más curioso es que ese origen no se ha confirmado hasta hace unas semanas, cuando un investigador de la Universidad de Santiago de Compostela reconoció la escultura, un león desgastado por el paso del tiempo. Si se encuentra documentación gráfica, podría ser reclamado de vuelta. Fue por casualidad. Una escultura en un rincón procedente del entorno de León, según la cartela, llamó la atención de Francisco Prado Vilar, experto en románico y en la Colegiata de San Isidoro. Entre 2 salas, detrás de un pilar, en una escalera, el estilo me llevaba directamente a San Isidoro, la piedra también, esa piedra anaranjada que es inconfundible. Su investigación acabó sacando a la luz el origen concreto de ese león, la portada norte del transepto de San Isidoro, y aportó contexto. También a realizar una nueva hipótesis sobre una fachada muy poco conocida y fundamental en la historia del arte, que es la fachada norte. La hipótesis apunta que el arquitecto Torbado, en su rehabilitación del monumento a principios del siglo XX, desmontó varias piezas. Muchas desaparecieron. Esta fue vendida a un anticuario francés. Se estaba tramitando su declaración de monumento nacional. Si apareciera documentación, podría reclamarse. Ya por la legislación de principios del siglo XX era imposible desgajar un trozo del monumento y venderlo. De todas formas, no es mal sitio para quedarse. El Louvre ya reconoce el origen de la pieza, una exposición enorme en el museo más visitado del mundo. En el mismo museo que la Gioconda, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, o sea que dentro de la pena está realmente un muy buen sitio para dar visibilidad a un monumento leonés. Una pieza revalorizada que recupera su identidad. Como si viéramos la Tierra desde el espacio, pero al alcance de la mano. Es Science on Sphere, una iniciativa científica de Estados Unidos que ha instalado la Universidad de Salamanca. Los escolares pueden aprender de manera muy divertida conceptos complejos como el movimiento de placas tectónicas, la medición del tiempo o el cambio climático. El objetivo, que aprendan así a cuidar el planeta. Y Dyer Wood se paseaba por el vestíbulo, le hacen unas cosquillas que no tiene más remedio que reírse. 9 alumnos de cuarto de primaria, uno de cada provincia de Castilla y León, han participado esta mañana en Burgos en la final autonómica del concurso infantil de lectura en voz alta, Los pequeños gigantes de la lectura. Cada aspirante ha leído un fragmento de su libro preferido. La final será en junio en Madrid. En Castilla y León podemos presumir de lectura. Los índices de lectura son fabulosos en comparación con otros ámbitos. La comprensión lectora también sobre el informe PISA es muy positiva y esa lectura que se siente también se transmite a los otros, que es lo que van a hacer los niños que hoy están en este Museo de la Evolución Humana. En homenaje a todas las mujeres, Bodegas Emilio Moro pone en marcha una iniciativa solidaria a través de la figura de Concha Velasco. Desde el 17 al 30 de marzo se puede visitar una exposición en honor al artista y conocer de cerca el legado de la eterna Chica Yeye.
Hoy se han hermandado dos familias, la familia Moro y la familia Velasco Barona, y al final las sentimos tan cercanos que queríamos que ella también sintiera esa cercanía desde el cielo, donde hoy seguro que está disfrutando, que se compartieran estos objetos personales que tengo yo en mi casa, tiene Paquito en la suya, tiene nuestras tías en sus casas, cederlo por una temporada, que lo disfruten todos los que se quieran acercar. El Centro Cultural Fundos Forum Salamanca acoge esta exposición monográfica que recorre todos los géneros artísticos que el artista rumano afincado en Nueva York, Saul Steinberg, realizó en su trayectoria. Más de 200 obras, entre dibujos, pinturas, grabados, fotografías, objetos y también las portadas de la revista The New Yorker, donde se publicaron sus obras. Se podrá visitar hasta el 14 de junio.